¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero que te haya ayudado, y si estás usando los videos y eres nuevo al canal, no olvides suscribirte, darle al botón para suscribirse y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 15 de enero del fútbol femenino. Empezamos con la Liga F femenina de España. El encuentro entre el Real Madrid versus el Real Betis o el Betis, ¿no? Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Real Madrid viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Betis no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, un empate, tercera victoria para el Real Madrid y segundo empate, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Real Madrid como local. Y el Real Madrid como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local el Real Madrid. Y el y el Betis como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Betis no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 3 con 31 puntos y el Betis en la posición 12 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana el Real Madrid y un 7% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles. Es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Sevilla versus el Madrid. Veamos de bajas, no hay bajas. El Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que el Sevilla no juega nada bien. Y el Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que tampoco viene nada bien el Madrid. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sevilla, un empate, una victoria para el Madrid, segunda victoria para el Madrid y segunda victoria para el Sevilla, es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va al Sevilla como local. Y el Sevilla como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Sevilla juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Madrid como visitante tiene una derrota, 4 victorias, es decir que el Madrid juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Madrid está en la posición 5 con 25 puntos y el Sevilla en la posición 13 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Sevilla y un 41% a que gana el Madrid. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la división 1 femenina de Francia, en el encuentro del París versus el Fleury. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al París de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el París no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Fleury de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Fleury viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos: hay un empate, una victoria para el París, una victoria para el Fleury, segunda victoria para el París y tercera victoria para el París, es decir que el París es el favorito. Vamos a ver cómo le va al París de local, y el París de local tiene 2 derrotas,
2 empates, solo una victoria, es decir que como local el París no juega nada bien. Y el Fleury como visitante tiene un empate, una victoria, 3 derrotas, es decir que Fleury tampoco juega nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el París está en la posición 4 con 21 puntos y el Fleury en la posición 5 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gane el París y un 24% a que gane el Fleury. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el París. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la Women's Super League de Inglaterra. El encuentro entre el Arsenal versus el Chelsea. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Arsenal viene bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Chelsea viene mejor. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Vamos a los enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Chelsea, un empate, segunda victoria para el Chelsea, una victoria para el Arsenal y segunda victoria para el Arsenal. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va al Arsenal como local, y el Arsenal como local tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que como local juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y el Chelsea como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Chelsea juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Chelsea está en la posición 1 con 27 puntos y el Arsenal en la posición 2 con 24 puntos. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester United versus el Liverpool. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Manchester United juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, así que el Liverpool viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Liverpool, una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United y tercera victoria para el Manchester United, es decir que el Manchester United, disculpen, una victoria para el Liverpool, una victoria para el Manchester United y segunda victoria para el Manchester United, es decir que el Manchester United es favorito. Vamos a ver cómo le va el Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Manchester United juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Liverpool como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Liverpool no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester United está en la posición 3 con 22 puntos y el Liverpool en la posición 9 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gane el Manchester United y un 9% a que gane el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Manchester United. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Serie A femenina. El encuentro entre el Milan versus el Parma. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Milan viene bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y el Parma de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Parma no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Milan, es decir que el Milan es favorito. Veamos cómo lo ve el Milan como local. El Milan como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local el Milan. Y el Parma como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Parma no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 5 con 19 puntos y el Parma está último en zona de descenso en la posición 10 con 6 puntos.
El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Juventus versus el Sassuolo. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, empate, es decir que la Juventus viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Sassuolo es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus, tercera victoria para Juventus y cuarta victoria para Juventus, es decir que la Juventus es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Juventus como local. Y a Juventus como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que se podría decir que Juventus juega bien como local, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Sassuolo como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Sassuolo como visitante es un equipo irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Juventus está en la posición 2 con 27 puntos y Sassuolo en la posición 8 en zona de descenso con 10 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana la Juventus. Bien apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si está gustando los videos, no olvides dejar un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video déjanos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien apostadores, nos vemos.